Software es una serie de actividades relacionadas que conducen a la elaboración de un producto de software. Estas actividades pueden incluir el desarrollo de software desde cero en un lenguaje de programación en específico. Las aplicaciones de negocio no se desarrollan precisamente de esta forma. Se puede dar el caso de que realicen modificaciones a los sistemas ya existentes. Este proceso incluye 4 actividades específicas que son la especificación, el diseño e implementación, la validación y la evolución del software. Los modelos del proceso de software es una representación simplificada de este proceso. Cada modelo de proceso representa otra de una manera particularmente perspectiva y por lo tanto ofrece solo información parcial de dicho proceso. Los modelos del proceso que se resaltan son el modelo en cascada. Este toma las actividades fundamentales del proceso en especificación del desarrollo, validación y evolución y luego los representa como fases separadas del proceso, tal como especificación de los requerimientos, diseño de software, implementación, pruebas y entre otros. El modelo en cascada es un proceso dirigido por un plan en principio donde usted debe planear y programar todas las actividades del proceso antes de comenzar a trabajar con ella. Las principales etapas del modelo en cascada son los análisis y definición de los requerimientos, el diseño del sistema y del software, la implementación y prueba de la unidad, integración y prueba del sistema, la operación y mantenimiento. Por otra parte tenemos el desarrollo incremental, donde se basa en la idea de diseñar una implementación inicial, exponer esta al comentario del usuario y luego desarrollarla en sus diversas versiones hasta producir un sistema adecuado. El desarrollo incremental tiene 3 beneficios importantes que son: se reduce el costo de adaptar a los requerimientos cambiantes del cliente. Es más sencillo obtener retroalimentación del cliente sobre el trabajo de desarrollo que se realizó y es posible que sea más rápida la entrega e implementación del software útil al cliente. Ingeniería del software orientada a la reutilización. En la mayoría de los proyectos de software hay cierta reutilización de software. Sucede con frecuencia de manera informal cuando las personas que trabajan en el proyecto conocen diseños de código que son similares a lo que se requiere, los buscan, se modifican y según necesiten los incorporan a este sistema. Donde este modelo presentan varias etapas que son el análisis de componentes dada la especificación del requerimiento, la modificación de estos requerimientos, el diseño del sistema con reutilización, el diseño del desarrollo e integración. Por otra parte tenemos las actividades del proceso. Los procesos del software real son secuencias entrelazadas de actividades técnicas colaborativas y administrativas con la meta general de especificar, diseñar, implementar y probar un sistema de software. Los desarrolladores de software usan en su trabajo diferentes herramientas de software. Las herramientas son útiles particularmente para dar apoyo a la dirección de distintos tipos de documentos y para manejar el inmenso volumen de información detallada que se reproduce en un gran proyecto de software. La especificación del software consiste en el proceso de comprender y definir qué servicios se requieren, así como la identificación de las restricciones sobre la operación y el desarrollo del sistema, que se enfoca en producir un documento de requerimientos convenidos que especifique los requerimientos de los interesados que cumplirá el sistema, donde existen 4 actividades principales. El estudio de la factibilidad, que se realiza una estimación sobre las necesidades identificadas del usuario, se cubren con las actuales tecnologías del software y hardware. La obtención y análisis de requerimientos, donde el proceso es derivar los requerimientos del sistema mediante la observación de los sistemas ya existentes. La especificación de los requerimientos consiste en la actividad de transcribir la información recopilada durante el análisis en un documento que define un conjunto de requerimientos. Validación de requerimientos. Esta actividad verifica que los requerimientos sean realistas, coherentes y completos. El diseño y la implementación del software. La etapa de implementación corresponde al proceso de convertir una especificación del sistema en un sistema ejecutable. Simplemente incluye procesos de diseño y programación del software, aunque también puede involucrar la corrección y la especificación del software si se utiliza un enfoque incremental de desarrollo. El diseño arquitectónico aquí se define de manera global. El diseño de la interfaz, en esta se definen las interfaces donde se colocan los componentes del sistema. El diseño de componentes, en el que se toma cada componente del sistema y se diseña cómo va a funcionar. Y el diseño de la base de datos, donde se diseñan las estructuras del sistema de datos y cómo se representará en una base de datos. Por otra parte tenemos la validación del software.
La validación del software, o más generalmente, su verificación y validación, se crea para mostrar que un sistema cumple tanto como con las especificaciones como con las expectativas del cliente. Las pruebas del programa, donde el sistema se ejecuta a través de pruebas simuladas, son la principal técnica de validación. Esta última también puede incluir procesos de comprobación, como inspecciones y revisiones en cada etapa del proceso de software, desde la definición de los requerimientos del usuario hasta el desarrollo del programa. Las etapas en el proceso de esta prueba son la prueba de desarrollo, donde las personas que desarrollan el sistema ponen a prueba los componentes que constituyen el sistema. Cada componente se prueba de manera independiente, es decir, sin otros componentes del sistema. Estos pueden ser simples. Prueba del sistema. Los componentes del sistema se integran para crear un sistema completo, y este proceso tiene la finalidad de descubrir los errores que resulten en las interacciones no anticipadas entre componentes y problemas del usuario con la interfaz. Los problemas de aceptación. Esta es la etapa final del proceso de pruebas antes que el sistema se acepte para uso operacional. Y por último tenemos la evolución del software, donde la flexibilidad de los sistemas de software es una de las razones principales por las que cada vez el software se incorpora entre los sistemas más grandes y más complejos. Una vez tomada la decisión de fabricar hardware, resulta muy costoso para hacer cambios a su diseño. ¿Cómo podemos llegar a enfrentar el cambio? Los requerimientos del sistema varían conforme la empresa procura que el sistema corresponda a presiones externas y se modifican a las prioridades administrativas a medida que se ponen a disposición nuevas tecnologías. Surgen nuevas posibilidades de diseño e implementación. Por ende, cualquiera que sea el modelo en proceso del software utilizado, es esencial que se ejecuten los cambios de desarrollo al software, donde se presentan dos enfoques, que son evitar el cambio, donde el proceso de software incluye las actividades que anticipan posibles cambios antes de requerirse la labor significativa de rehacer, y la tolerancia al cambio, donde el proceso se diseña de modo que los cambios se ajusten con un costo relativamente bajo. Las formas de enfrentar el cambio es realizar un prototipo de sistema donde rápidamente se desarrolla una versión o una parte del mismo para comprobar los requerimientos del cliente y la factibilidad de algunas decisiones de diseño, y la entrega incremental, donde los incrementos del sistema se entregan al cliente para su comentario y experimentación. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Centeno. En mi grupo venimos a hablar de mi parte de mi punto, es venir a hablarles sobre los modelos de sistemas. Primeramente, empecemos definiendo qué es un modelo. Los modelos son un medio de pensamiento científico, una forma peculiar de atracción de la realidad. Los modelos sirven para responder a cuestiones sobre la realidad que no serían accesibles mediante una experimentación directa. En otras palabras, otra definición, un modelo es un objeto, concepto o un conjunto de relaciones que se utilizan para representar y estudiar de forma simple y comprensible una porción de la realidad empírica. O sea, para que los modelos puedan decirnos algo sobre el objeto que representan, es necesario que se construya estableciendo una relación con la realidad que debe ser simétrica. Es decir, la relación de correspondencia entre el objeto real y el modelo debe ser al menos parcialmente reversible y debe permitir la traducción de algunas de sus propiedades del modelo a la realidad. Existen numerosas calificaciones de los modelos, ninguna de las cuales nos permiten establecer realmente unas categorías estrictamente excluyentes. A continuación les voy a comentar algunas de las categorías que nosotros encontramos, que serían los modelos icónicos, los modelos analíticos, los modelos analógicos y los modelos conceptuales. Empecemos con el modelo icónico.
Es una reproducción a escala del objeto real y sus figuras y sus propiedades relevantes. El modelo muestra la misma figura, proporciones y características del objeto original. Un ejemplo del modelo icónico es una maqueta, donde se ha establecido la reducción del tamaño, conservando las relaciones dimensionales. Los modelos icónicos, la relación de correspondencia se establece a través de las propiedades morfológicas, habitualmente un cambio de escala con conservación del resto de las propiedades topológicas. Sin embargo, este proceso de modelización tiene implicaciones menos obvias. Según los casos, puede tener importancia. Por ejemplo, en el caso de una maqueta del terreno, de la rugosidad de la superficie, es una propiedad que no se conservará, ya que depende de la escala, por añadidura, y su relación con la rugosidad real puede ser difícil de definir. O sea, la rugosidad real puede ser difícil de definir en un modelo icónico. Entonces, los modelos icónicos se conservan las propiedades del objeto real mediante una reducción de escala y una selección de propiedades representadas. Los modelos analógicos o análogos es un modelo con apariencia física distinta al original, pero con comportamiento representativo. El modelo analógico no es una reproducción detallada de todas las cualidades del sistema real, sino que refleja solamente la estructura de relaciones determinadas, propiedades fundamentales de la realidad. Los ejemplos de los modelos analógicos pueden ser los modelos de bloques o un modelo de temporización. Un ejemplo también que podemos encontrar son las computadoras electrónicas, ya que han servido de modelos materiales de las operaciones intelectuales del hombre. También en el campo de la psicología, la conducta del aprendizaje de los animales ha servido como modelo analógico para estudiar las leyes del aprendizaje humano. Los modelos analógicos poseen algunas propiedades similares a los objetos representados, por si ser una réplica morfológica de los mismos. Normalmente para su construcción se utiliza un conjunto de conservaciones que sintetizan y codifican propiedades del objeto real para facilitar la lectura o la interpretación de la misma. Un ejemplo de un modelo analógico es un mapa impreso, donde se persigue hacer legibles las propiedades tales como las altitudes, la distancia, la localización física de objetos geográficos, sus relaciones e importancia. Vamos ahora con los modelos analíticos. El modelo analítico, también denominado algunos como modelo teórico, utiliza símbolos para designar las propiedades del sistema real que desea estudiar. Tiene la capacidad de representar las características, relaciones fundamentales del fenómeno, proporcionar explicaciones y sirve como guía para generar hipótesis teóricas. Se construye mediante reglas notablemente más abstractas, ya que esta denominación suele aplicarse a los casos y a los objetos reales que representan mediante una codificación matemática. Un ejemplo de este modelo es la representación de un edificio mediante la identificación y codificación de una estructura geométrica de sus elementos básicos. El modelo así construido permite la aplicación de algoritmos para por ejemplo, la estimación de esfuerzo a lo sometido, a lo que se está sometiendo ese edificio.
Por último, los modelos conceptuales. Los modelos conceptuales son modelos cualitativos y pueden ilustrarse tomando como referencia 4 clases de uso, como una ayuda para aclarar el pensamiento acerca de un área de interés, como una ilustración de un concepto, como una ayuda para definir la estructura lógica o como prerequisito del diseño. Algunos ejemplos de este modelo conceptual son los modelos lógicos de datos. También tenemos los diagramas de flujo de datos. También los diagramas de estructura de cuadros. Y también tenemos el diagrama de secuencia o diagrama también conocido como el UML. Bueno, esta ha sido toda mi exposición. Mi siguiente compañero. Gracias. San Vicente, pertenezco al grupo 2 y voy a hablar mi punto, que son la especificación y los sistemas críticos. Debido a los altos costos potenciales en un fallo en el funcionamiento de un sistema, es importante asegurar que la especificación del sistema crítico refleje con exactitud la necesidad del sistema real. Es decir, que en la especificación concreta que piden al resolver o a realizar el sistema, existe una calidad de desarrollo y el sistema a realizar sea de manera confiable. Para comprobar estas características se cumplen dos principales fundamentos, que son los requerimientos funcionales y los no funcionales. Los requerimientos funcionales hablan sobre las características de confiabilidad y el desarrollo en sí del sistema. Y los no funcionales son aquellas características que no poseen una desviación más allá de los sistemas críticos. En la especificación dividida por riesgo podemos emplear 4 métodos fundamentales o dividirlo en 4 pasos fundamentales, que son la identificación de los riesgos, el análisis y clasificación de los riesgos, la descomposición y la valoración de los mismos. El objetivo de la identificación de los riesgos es identificar cómo el sistema va a tratar estos riesgos o estas diferencias en los errores. Puede ser un proceso difícil y complejo debido a ocasiones los riesgos aparecen y como consecuencia de una mala práctica del usuario, o tal vez por el entorno en que se encuentra el programa o el sistema. Entre los riesgos principales pueden haber contingencias como ocurrir accidentes, o saber cómo identificar estas contingencias. Las contingencias en los programas o en los sistemas de riesgo pueden ser contingencias físicas al dañarse el equipo, eléctricas por fallas de seguridad, contingencias biológicas, contingencias de parte del usuario o aquellas de servicio. El análisis y la clasificación de los riesgos trata principalmente de la probabilidad que surja del riesgo en sí. ¿Cómo me explico? O sea, si existen consecuencias potenciales que tendría este accidente, si viene asociado a un riesgo mayor o a un riesgo menor. Para esto se necesita hacer un análisis y comprender qué tan grande puede ser este riesgo o cómo se puede considerar como una amenaza. Para esto hay que proporcionar ciertos vectores de riesgo, entre los cuales podemos tener el intolerable, un riesgo que sea tan bajo como sea posible para no alarmar el sistema, y un riesgo de los cuales contamos como los riesgos aceptables, que son los riesgos que no podemos evitar, que son como la manipulación del usuario o las fallas eléctricas o la dejada tubelar en sí. Para hablar de un riesgo o para saber cómo tratar un riesgo, debemos descomponerlo como descomponemos un problema. En este proceso descubrimos las causas fundamentales de él, o sea, las causas fundamentales que se explican en un sistema en particular. Estas técnicas de descomposición se derivan principalmente del desarrollo de sistemas de seguridad críticos, pero estos análisis de contingencia presentan un problema o presentan un proceso de seguridad bastante amplio. En todo lo que va en requerimiento de software, se han desarrollado varias técnicas posibles para la aproximación y la descomposición de estos problemas o de estos riesgos, pero estos incluyen revisiones y listas de comprobación. Hay técnicas formales de análisis implementadas como en ciertas características, en ciertos patrones, como el análisis de redes de Petri, pero en sí todo aplica una lógica fundamental que es a través de un árbol de defectos. Ya después de esto, de haber identificado el riesgo y descomponerlo, podemos decir o podemos llegar a lo que es la valoración de este riesgo. ¿Qué valor nos proporciona a ocurrir una amenaza? Para identificar los riesgos potenciales y sus causas, deberíamos obtener ciertos requerimientos. En los requerimientos gestionamos los riesgos y para que no ocurran accidentes o incidentes.
Pues podemos aplicar tres posibles estrategias. Las estrategias son, primero fundamental, evitar el riesgo, detectar y eliminar el riesgo y la limitación del daño. Ya una vez hecho la valoración de este riesgo, podemos decir hasta dónde llega este riesgo y evitarlo. Normalmente los diseñadores de sistemas críticos utilizan una combinación de estas aproximaciones, no solamente aplican una, sino que van como en secuencia aplicando todas estas. En un sistema crítico las contingencias son intolerables, por eso hay que manejar la probabilidad mínima y evitar por lo más probable de que esto ocurra. Entre el vestigio que yo le voy a exponer lo que son la especificación formal. La denominación de métodos formales se usa para referirse a cualquier actividad relacionada en cuanto a representaciones matemáticas del software, incluyendo la especificación formal del sistema, análisis y demostración de especificación, desarrollo transformacional y verificación de programas. Todas estas actividades dependen de una especificación formal de software. Una especificación formal de software es una serie de especificación expresada en un lenguaje cuyo vocabulario, sintaxis y semántica están formalmente definidos. Esta tiene como necesidad de una definición formal en donde el lenguaje de especificación debe basarse en conceptos matemáticos cuyas propiedades se comprenden bien. La rama de matemáticas usada en la especificación formal es la matemática discreta y teoría de matemática proveniente de conjuntos, lógica y álgebra. Especificación formal en el proceso de software. El desarrollo de sistemas críticos normalmente implica un proceso de software que se utiliza un plan basado en el modelo del ciclo de desarrollo en cascada. Tanto los requerimientos del sistema como el diseño se expresan con detalle y son analizados cuidadosamente antes de que comience la implementación de dicho software. Si se desarrolla una implementación formal de software, esta normalmente tiene lugar después que se haya especificado los requerimientos del sistema. Vale. Ahora, se presenta aquí lo que es el esquema de especificación formal de software, en donde esta muestra las etapas de especificación de software y su interfaz con el proceso de diseño. Estas etapas de especificación no son independientes, ni es preciso que se desarrollen en secuencia. Esta muestra las actividades de especificación y diseño que pueden llevar a cabo de forma paralela. Existe una relación bidireccional entre cada una de estas etapas del proceso. La información en esta etapa circula desde el proceso de especificación al de diseño y viceversa. A medida que se desarrolla la especificación con detalle, se incrementa el conocimiento sobre dicha especificación. Se lleva a cabo la creación de una especificación formal en la cual obliga a realizar un análisis de desarrollo del sistema que normalmente revela errores e incongruencias en la especificación y en la especificación y en los requerimientos. Especificación del comportamiento. Una aproximación alternativa a la especificación formal que se está usando actualmente en los proyectos industriales es la especificación basada en modelos. La especificación basada en modelos es una aproximación a la especificación formal en la que dicha especificación del sistema se expresa como un modelo de estados del sistema. Se pueden especificar las operaciones del sistema definiendo cómo éstas afectan al estado del modelo del sistema. La combinación de estas etapas de la especificación define el comportamiento del sistema en su totalidad. Ahora, los métodos de especificación normal del sistema complementan a las técnicas de especificación informal. Esto quiere decir que pueden utilizarse con la definición de requerimientos mediante el lenguaje natural
para clarificar cualquier área de ambigüedad dentro de las especificaciones. Las especificaciones formales son precisas y no ambiguas. La ventaja fundamental de usar modelos formales en el proceso de software es que fuerzan a un análisis de los requerimientos del sistema en su etapa inicial. Esto es de gran importancia porque ayuda a corregir los errores y digamos que es menos costoso a la hora de entregar un sistema y luego corregir dicha falla. Las técnicas de especificación formal son más rentables en el desarrollo de software crítico. Las técnicas basadas en los modelos modelan al sistema utilizando construcciones matemáticas tales como conjuntos y funciones. Esta se puede mostrar el estado del sistema, lo que significa que algunos tipos de especificación de comportamiento muestran la funcionalidad y el rigor del análisis del software. Las operaciones se definen en una especificación basada en modelos, definiendo los procedimientos y poscondiciones sobre el estado del sistema. Gracias.